Bromas Resueltas. Un podcast diferente presentado por una inteligencia artificial y sus 4 esbirros humanos. Sergio Fernández. Hola, ¿qué tal? Jordi Tepardo. Hola a todos. Bueno, pues en este programa vamos a hablar de una obra que Sergio nos ha insistido mucho, pero mucho para que la leamos y le dediquemos un programa. Una obra pues sórdida, desagradable, llena de humor negro. Vamos, que está claro que solo podía recomendarla él. ¿De qué estamos hablando, Sergio? Preséntalo tú, ya que está dando tanto la chapa. Pues sí, estamos hablando de un cómic que lleva por título Rest in Peace. Eso, de Descanse en paz, ¿no? Que sería la traducción castellana. En nuestro país lo está publicando Ponent y bueno, pues hasta el momento han llegado 2 tomitos. Esto, pues bueno, está escrito por Gaëtz, el alias o el acrónimo de Gaëtan Petit, y está dibujado y coloreado por Julien Monnier. O sea que, como podéis imaginar, pues estamos hablando de una obra francesa. Bueno, yo el nombre este de Gaëtan, no sé si será francés. Petit sí, lo tengo claro, pero Gaëtan. Sí. Yo conocí a un Gaëtan, pero igual no era francés, fíjate, igual era belga. Bueno, el tema es que esta obra me llamó mucho la atención en su momento, sin saber absolutamente nada de ella. Vi la portada del primer número y dije, joder, ¿esto de qué irá? Y ya leí la sinopsis y como bien has adelantado, pues dije, hostia, esto tiene pinta de que me va a gustar. Y no me suelo equivocar con las recomendaciones que me hago a mí mismo sin haberlas leído. Sí, esto es como hacerte una paja, sabes que siempre te va a gustar. Bueno, no sé si hubiera utilizado ese símil, pero bueno, creo que en este cómic la verdad pega bastante. Y pega nunca mejor dicho. Bueno, el tema es que ya vamos a ver luego, ¿no? Pero así como otras veces igual solemos hablar de obras o de cómics que pueden gustar a todo tipo de públicos, al menos potencialmente, luego siempre habrá alguien que no. Creo que esta es una lectura quizá más de nicho, ¿no? O sea, creo que, pues, como decías, es bastante sórdida, incluso podemos hablar de momentos un poco nauseabundos, ¿no? Y bueno, pues, si eres demasiado aprensivo, a lo mejor, pues, te incomoda en exceso, ¿no? La lectura. Estamos hablando, bueno, que nos diga Iva, ¿no? Igual, y luego ya seguimos analizando de qué va el cómic. Pues sí, que nos ponga un poco en situación, Iva. Requiescat in Paz es un cómic centrado en la historia de un grupo de personas que trabaja para una peculiar agencia. Esta se dedica a recuperar objetos valiosos de hogares en los que su inquilino ha muerto y su cuerpo lleva tiempo sin haber sido descubierto. Estos objetos son puestos posteriormente en subasta. Requiescat in Paz es una creación de Gaëtz y Julien Monnier que lleva en España 2 volúmenes publicados por parte de Ponent bajo los títulos de Rick, No sobreviviré a la muerte y Maurice, Las moscas siempre van a la carroña. Bueno, ya solo con los títulos se ve lo festivo que es esto. Sí. Así que, claro, por eso hoy estamos nosotros dos, básicamente, porque, bueno, pues Nacho, pues ya sabíamos que esta lectura pues no era apropiada para él. Aquí un poquito aplicar el control parental. Y Mónica pues ha dicho que Nanay que ya ve demasiadas cosas truculentas a diario, así que estamos nosotros solos. Pues no, tú ya has dicho por qué te llamó la atención, que es básicamente esta portada. A veces las portadas simplemente tienen esa fuerza. Yo creo que es un valor en sí mismo, porque que te acerques a un cómic hoy sin saber nada de él, hostia, eso tiene mucho mérito. Y a mí es cierto que la portada del primer número también me llama mucho la atención. Esto me pasó también, por ejemplo, con In, que hablamos hace poco. Es una portada que es muy sencilla, en este caso, pero que llama la atención y te anima a acercarte al cómic. Después ya si lo ojeas y tal,
y te convence, pues te lo llevas a casa. Pero eso es un éxito en este caso del dibujante, del portadista, que no necesariamente siempre tiene que ser el mismo, pero que es un valor muy importante. Bueno, es cierto, no he mentido en nada de lo que he dicho, pero sí que es cierto que aparte de la portada, que es el primer flash que tuve, ¿no? Que el primer gancho, y leer de qué iba, sí que al ver que costaba 27 euros, porque claro, yo entiendo que igual si con cómics que son pues más baratos, de 15 euros, 16 euros, tal y cual, hay veces que, bueno, pues por el nombre del autor o por la historia, me tiro a la piscina sin referencias. Pero cuando ya te vas a gastar así más dinero, digo, voy a ver qué se cuece, digo, no vaya a ser que sea un truño y la liamos, ¿no? Y entonces vi, lo poco que vi, que no me gusta tampoco leer en exceso antes de tener yo mi primera experiencia, vi que gustaba y bastante. Entonces ya, pues eso es lo que acabo por decidir mi compra, y además es una de estas veces que vas a la librería a comprarlo con ganas, ¿sabes? O sea, y de hecho compré, no sé si compré algo más en esa tarde, pero lo que estoy seguro es que cuando volví lo leí nada más llegar. O sea, fue una cosa de estas que realmente tenía muchas ganas. Y vamos, di en el clavo totalmente. O sea, suponemos que va a tener pues bastante recorrido, pues porque el tema es que cada volumen, cada tomo se centra en uno de los personajes que, como nos ha dicho Iva, pues trabaja en esta agencia. Y bueno, no son demasiados, pero ahora mismo de memoria no sé, pero bueno, estaríamos hablando igual de 6, a lo mejor con el jefe 7 personajes, ¿no? Podrían ser 6 o 7 volúmenes. Entonces, bueno, pues, eso sí no hacen trampa. Claro. Es decir, que hay personajes secundarios por ahí que también parece que van a tener un rol importante y que podrían tener un tomo dedicado a ellos. Claro, porque una de las de lo que mola en ese sentido es que yo os digo, cogéis el primer volumen, el dedicado a Derrick es el protagonista y empieza con él la historia y acaba con él la historia. Coges el segundo volumen en el que Maurice, que es un compañero suyo, es protagonista, y prácticamente vemos los hechos en paralelo, ¿no?, de lo que sucedía en la primera entrega. También es cierto que se nos cuenta parte del pasado de Maurice, que Maurice es el miembro más veterano de este grupo, ¿no? Entonces, pues bueno, entendemos un poco también, creo que parte interesante de esta historia, más allá de la trama, pues del robo, ¿no?, que es lo que genera luego todo, pero creo que también es muy interesante el por qué han llegado a todos, ¿no?, a trabajar en un curro que todos repelen o desprecian, porque es bastante desagradable en sí, ¿no? Sí, mis impresiones es que me ha gustado la propuesta. Me tenías en vela, cabrón. Sí. Unas cosas ahí, sí. A ver, con sus pros y sus contras, como toda obra que uno lea, pero la verdad es que la propuesta es muy potente y muy sugerente y te anima mucho a engancharte por los juegos que tiene entre sí. Entonces, yo me he leído el primero y me ha gustado mucho, porque además es una obra redonda con una historia que está muy bien hilada. Y claro, el juego, aunque te lo avanza un poquito en los extras que trae el tomo editado por Pony Moon, lo acabas de entender en el segundo, cuando ves que el personaje secundario que aparecía en la primera historia cobra el protagonismo en esta segunda historia, y ves al mismo tiempo acontecimientos nuevos y cosas que han pasado desde su punto de vista. Y esto quiere decir pues que también ves situaciones protagonizadas por Derrick en el primer volumen, que aquí las ves desde los ojos de Maurice,
y que eso también, quiero decir, repercute en el dibujo. El dibujante aquí no se limita a cogerme las escenas, las viñetas del primer volumen y volvérmelas a poner aquí como si fuese un flashback. No. El juego es más inteligente que eso. Y obviamente la temática, que podríamos decir que es cercana a género negro, thriller, bueno, se va moviendo por ahí. Sobre todo el segundo es muy género negro. El primero es más, también entraría dentro de esto, pero es una historia un poquito más, no sé si decir costumbrista, porque tampoco es la palabra, porque vamos, con lo que te cuentan, es cierto que tienes que tener un poquito de estómago, pero si te gustan este tipo de propuestas, es muy interesante. Además es la típica historia que es como muchas veces dice Tarantino de sus películas. Pero si es que mis películas no tienen tanta violencia como cree la gente. Es una etiqueta que me han puesto, pero los momentos de violencia son contados y puntuales y todo lo demás es desarrollo de personajes. Y un poquito aquí tenemos estas impresiones. Quiero decir, hay escenas muy desagradables, muy sórdidas, pero es sobre todo el desarrollo de personajes. Y además, lo que me parece muy interesante es que esas escenas, por crudas que sean, estoy hablando principalmente pues de las casas a las que tienen que acudir esta gente para llevarse los objetos de valor, para ponerlos a buen recaudo, mientras el muerto sigue de cuerpo presente en distintos estados de descomposición, en distintas situaciones, siempre hay insectos, siempre hay vómitos, siempre hay cosas desagradables alrededor. Pero todo eso no es tan desagradable como los propios personajes y sus actitudes, porque son lo peor de cada casa. O sea, machistas, homófobos, tipos duros. Y cuando ves los extras en la propuesta, te describen un poco a los personajes, cómo se desarrollaron. La mayoría están descritos como tipos duros, con toda la connotación que hoy tiene el concepto tipo duro, que no suele ser algo positivo ya de partida. Pues aquí lo ves con más virulencia. Y los personajes son súper incómodos, son súper desagradables y son más desagradables que la propia tarea que llevan a cabo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que precisamente por eso digo que no es una historia para todo el mundo, porque es que todo ese ambiente que se respira pues cuando están realizando su trabajo, también se respira cuando están en sus casas, o también se respira cuando están tomando algo en el mismo bar, ¿no? Desde luego, aquí te va a costar empatizar con cualquiera de ellos, porque a cada cual es más ruin, miserable, cabrón, xenófobo, asesino. O sea, es que efectivamente son una banda de cuidado, ¿no? Entonces, pues, bueno, como su nombre indica, el título ya es una declaración de intenciones, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco, pues, la historia. Yo creo que la historia final de cada uno, sobre todo, ¿no? Y bueno, aparte de lo que ha comentado Iva, que lo he dejado yo antes entrever, digamos que todo cambia, ¿no? O la vida de este grupo cambia cuando en una de estas limpiezas de hogar, pues bueno, Derrick, que es el protagonista del primer tomo, descubre un anillo que tiene una pinta de que tiene que valer muchísimo dinero. Entonces lo que hace es tragárselo, porque claro, cuando ellos no pueden coger nada, ¿no? Simplemente cargan todo. Hay gente de la empresa trajeados, los jefes y tal fuera, que bueno, se les cachean y tal, ¿no? Para que vean que no se han llevado nada. Y luego sí que hay algunas cosas, Jordi, que creo recordar, ¿no? Que sí que pues les repartían, pero en plan, pues igual latas de comida o cosas así, ¿no? Que cogían en las casas. Pero lo que viene a ser cosas de valor, desde luego no se queda. ¿Qué pasa? Que en el momento que se hace público que esa persona en cuestión tenía un anillo muy valioso, pues ya
tienen que volver, en plan a ver dónde está el anillo, y claro, al no aparecer dicho anillo, pues ya el jefe empieza a sospechar de ellos empiezan a sospechar entre ellos mismos. Tú has nombrado antes a Tarantino y tiene bastante de Tarantino. No solo en este juego de la sospecha, ¿no? Que puede recordar a Reservoir Dogs, por ejemplo, sino pues en la propia narrativa, ¿no? Antes mencionabas tú lo de los diferentes puntos de vista, ¿no? El efecto Rashomon, que podemos llamar, pero bueno, lo teníamos también en Pulp Fiction, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues tanto Pulp Fiction como Reservoir Dogs tienen su pequeño homenaje en las páginas de RIP, porque además de lo que viene siendo la historia de repente se ve interrumpida por citas, ¿no? Por páginas que rompen con lo que está ocurriendo y nos ponen citas de todo tipo. Citas desde películas como pueden ser El bueno, el feo y el malo, una cita de Voltaire, otra de Oscar Wilde, de repente te ponen una canción y todo va un poco en concordancia con lo que nos están contando, ¿no? Entonces, pues, lo bueno de esto es que si te lees el primer volumen y no es para ti, pues bueno, tienes la historia de Derrick cerrada, ¿no? Y si te gusta y quieres seguir sabiendo más, como es nuestro caso, pues vas a seguir disfrutando porque en el segundo ya ves la jugada maestra, como comentaba Jordi, y bueno, pues es un gran mosaico, ¿no? Un gran puzzle en el que poco a poco vamos a ir viendo cómo se van dando la vuelta a todas las piezas y seguro que al final pues se acaban encajando, ¿no? Ahora mismo pues solo podemos ver la punta del iceberg. Sí, aquí que es una serie que va a ser de largo recorrido, pero bueno, lo bueno que tiene es que con leerte el primer número y como mucho el segundo ya sabes si te va a interesar la propuesta o no. Y si te gusta el género negro, vas a entrar de calle. Además, como dices, tiene muchas referencias cinematográficas, tiene una... A mí es cierto, también he de decir que me ha gustado más el primero que el segundo, porque el primero es como que está pensado para tener un sentido por sí mismo, por aquello de vete a saber si no nos dejan publicar el segundo. Claro. Y tiene la manera en que abre y la manera en que cierra me parece perfecta. Lo que hacen con el personaje de Derrick. Tanto es así que cuando lo acabas dices, coño, si es que es la única conclusión posible. Pero no te lo esperas. Yo al menos no me lo vi venir. Y funciona muy bien, muy, muy bien. El segundo, ¿qué pasa? El segundo también me gusta, pero me gusta más por los juegos que tiene que por el personaje, que aquí sí que lo veo más refrito de otras historias y personajes de este tipo que he visto en otras películas. Entiendo que juega mucho con referencias. Y sobre todo tienes esos dos policías que van siempre detrás suyo, que son Samuel L. Jackson y John Travolta en Pulp Fiction, vamos. Y eso tiene mucha chicha, tiene mucho juego, pero es eso, gustándome también y bastante, me parece más prototípico. Pero viendo la propuesta del juego, que también es, creo que la historia aquí es donde te presenta el juego por primera vez y necesita que la historia sea, digamos, más convencional. Las posibilidades que me abre son muy interesantes porque la verdad es que, aunque hemos dicho que los personajes pues son lo peor de lo peor, te genera mucho interés saber cómo se va a adaptar esto en los próximos volúmenes y saber cosas de algunos de estos elementos, incluso de los más depravados, los más tal, y también las cosas que se te han pasado por alto, porque es este tipo de propuesta que no sabes realmente cuándo una de las acciones que te han mostrado va a tener un peso especial. Porque hay un momento, por ejemplo, creo que es en el segundo, donde se ven las noticias y se habla de una chica desaparecida o algo así, ahora no me acuerdo exactamente, y dices... Al revés, creo. Así. Creo que es al revés, que es que hablan en el primero y luego sí que tiene importancia en el segundo eso. Exacto. Entonces son esas cosas que te va a llevar a que
a lo largo de la serie tú vayas revisando los anteriores volúmenes y los releas, lo cual es un valor añadido en este caso. Sí, de hecho, mira, estoy viendo que en Francia han publicado ya 4. Por cierto, la editorial Petit à Petit, que decíamos que sabíamos Petit, pues aquí tenemos 2. Y en España el tercero sale el 23 de agosto, en principio, y lleva por título Ahmed en el lugar adecuado, en el momento inoportuno. Un Ahmed al que, bueno, pues ya sabemos quién es, ya le hemos conocido, o ya le conoceréis, si no todavía no habéis leído nada de Rip. Y, pues bueno, es un personaje más del que tendremos que ir descubriendo cosas, porque ya sabemos cosas de él, pero como dice Jordi, aquí la parte buena es que, a diferencia quizá de otras series, a pesar de que hayan pasado unos meses, cuando llegue el tercero, yo en mi caso al menos, pues me lo cojo y me lo leo, sin releerme los anteriores. Que sí que es cierto que luego puedes hacer el ejercicio que comenta Jordi, porque seguro que se te van pasando cosas y seguro que rebobinando, sabiendo hechos que van a acontecer a posteriori, pues lo vas a disfrutar más. Pero de entrada, tú coges, estoy convencido que coges este tercer volumen y no te pierdes, ¿sabes? No es de aquello de, ostras, quién era, ¿no? Porque además te han dado las pinceladas necesarias de todos los personajes, aunque cada uno de los tomos los protagonice uno de ellos, pero son tan peculiares, ¿verdad? O sea, es que tenemos desde uno que es, pues eso, un racista, empedernido, asqueroso. Luego hay el más joven que también tiene una tara importante, ¿no? Está como obsesionado con una chica que murió y no sé, como coleccionaba, no sé, tenía una colección un poco extraña. De hecho, el cuarto volumen, Jordi, ya te adelanto porque estoy viendo aquí las portadas, es sobre ese chaval. Ya nos podemos poner a salivar, aunque eso, hablando de esta obra, queda un poquito raro. Bueno, ¿y el apartado gráfico qué? Hemos comentado así un poquito por encima, pero la verdad es que es un dibujo que a mí personalmente me entra bastante bien. Me gusta y el color me parece muy potente también. Sí, pero a nivel narrativo funciona muy bien, sin ser, no sé, no reinventa la rueda, no intenta hacer malabarismos, es una narración muy clásica, entre comillas, pero es muy fluida, funciona en todo momento. El dibujo diría que está a camino de intentar ser un dibujo realista y en ciertos momentos caricaturesco, sobre todo algunos personajes. Este personaje, sobre todo, que decía inspirado en John Travolta, parece como que quiere acercarse más al actor real para que acabes de captar el guiño y parece pertenecer a un estilo distinto que el resto del cómic. Pero bueno, que eso no te distrae en ningún momento, son cosas puntuales y salvando las distancias, a mí me recuerda mucho, entre comillas, al dibujo de John Lightman en Chew. Que además es una obra que podría tener un crossover con... Sí. Estoy de acuerdo que el dibujo, sí, son primos. A mí en este sentido sí que me parece que tira más hacia lo cartoon y sobre todo me llama mucho la atención eso, el tema del color, ¿no? Porque vuelvo a insistir en que es un cómic en el cual la atmósfera y el ambiente es súper importante, ¿no? O sea, ese pues, desasosiego, esa náusea continua, ¿no? Que te tiene que generar, pues ya digo, tanto el trabajo que desempeñan como los mismos personajes, porque tú les ves y dices, estos, joder, o sea, tampoco tienen pinta de ducharse mucho. Bueno, el dibujo yo creo que le va fenomenal, no me lo imagino de otra forma. Y es cierto que aquí no tenemos pues composiciones de página pues que se salgan de lo normal, es bastante clasicota en ese sentido, pero bueno, a mí el dibujo sí me gusta, ya digo, son bastante
juegan con las expresiones de los personajes, un toque bastante cartoon. Estoy mirando ahora así por encima por si hubiera algo más así que me llamase, pero bueno, yo desde luego a este dibujante no le conocía de nada. La analogía esta que has puesto con el Rob Guillory de Chew, la verdad es que sí que tienen un aire, ahora que lo dices. Incluso... ¿Verdad, Rocky Llori? Que yo decía John Lyman, pero John Lyman es el guionista. Sí. Pero sí que también en Chew es más desenfadado, ¿no? No te entra igual tanto aunque también toca temas truculentos, pero como el humor prima por encima de todo, quizá pues aquí hay humor, pero es un humor bastante cafre, ¿no? No es más noir que otra cosa la historia. Sí. A ver, Chew tiene un elemento de ciencia ficción y sí tiende más al humor. Hay mucha escatología también, pero no busca lo mismo. Aquí tienes una obra que es más cruda en lo que te quiere contar. Uh-huh. Sí que tiene puntos de humor negro, pero no es una obra humorística. Sobre todo, además, lo es en las chapas que te pegan los personajes protagonistas de cada tomo, porque, vamos, son chapas hasta cierto punto en el buen sentido. Quiero decir que te transmiten su estado de ánimo muy bien. Son personas que viven en contacto natural con la muerte. Sobre todo, por ejemplo, el personaje de Maurice te dicen que lleva 30 años dedicándose a esto y antes era un mafioso, o sea que tampoco es que tuviese una vida diferente en ese sentido. Uh-huh. Entonces, toda esa asociación con lo que implica la muerte, el dolor, nos lleva a ese tipo de personajes tan cerrados en sí mismos que son incapaces de exteriorizar sus miserias. Y claro, de eso también lo ves en la propuesta, porque la mayoría el mundo interior de estos personajes los conocemos a través de sus propios diálogos interiores. No tanto del diálogo, porque son obviamente personas de pocas palabras. Entonces, ahí no esperéis muchos diálogos, los que hay son muy ácidos y obviamente hay una galería de personajes secundarios muy amplia que cada uno es de su padre y su madre y que aportan al conjunto, pero el tema es que los protagonistas, al menos los dos de estos dos primeros tomos, sí comparten esa idea de ser tíos duros que apenas son capaces de transmitir nada, son personajes muertos en vida. Uh-huh. De hecho, mira, Jordi, estoy mirando, lamentablemente, la edición de Ponent está bien, pero solo tiene extras en el primer tomo y apenas son 4 paginitas, en el segundo ya no. Y hombre, esto sí que entendemos que muchas veces si queremos poder leer en nuestro país estas obras, pues por desgracia a veces tiene que ser así, ¿no? Con un precio pues elevado, porque en este caso estamos hablando, ya digo, de 27 euros el tomo por 110 páginas, 112 páginas, pero bueno, a lo que iba. En los extras estos del primer volumen viene pues en qué se basó Monnier para el tema de los decorados, y para que los oyentes se hagan una idea viene una foto de no sé si te recuerdas, Jordi, en True Detective, en la primera temporada, sí, donde vivía el asesino que estaba aliado con su hermana, o no me acuerdo muy bien, que aquello era una mugrera. Pues viene esa foto, vienen otras fotos similares, pero bueno, yo diría, pues Seven, por ejemplo, ¿no? Si os acordáis en Seven, no viene la foto de Seven, pero si os acordáis en Seven, el primer asesinato de la gula y tal, pues ese tipo de escenario es el que os vais a encontrar
dibujado aquí, con un toque cartoon, como hemos repetido, pero es ese rollo, ¿no? Ese rollo así bastante turbio y bastante mal rollero en realidad. En ese sentido no se escatiman detalles. Y aquí volvemos al aviso que tú dabas al principio. Este cómic sí que no es para todos los públicos. Que después es lo típico, que si tú estás acostumbrado a esto, a este tipo de historias, te gustan, ya pues tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto. Así es verdad. O sea, una vez que has leído cosas como Innocent, tampoco es para tanto. Pues sí. O Rastros de Sangre. Fíjate que ahí no hay violencia ni nada, pero el mal rollo que te llevas también es... Sí, a nivel psicológico es más duro, sí. Claro, yo creo que es donde juega, en esa liga juega este cómic. No deja de ser un thriller psicológico, yo creo que sobre todo el primero. Y además, cierto que hay una cosa que puede echar para atrás porque que va conectado un poco con lo que hemos comentado hasta ahora, y que es que lo que retrata es un mundo muy masculino, con todo lo malo que puede tener ese mundo. Y eso incluye el retrato que se hace de los personajes femeninos, que aquí podríamos decir que juegan un rol secundario, pero claro, es que aquí todo el mundo juega un rol secundario hasta que sea protagonista de su propio cómic. Por lo tanto, es ambiguo. Pero si nos vamos al primero, por ejemplo, tenemos a la esposa del protagonista, que bueno, que el retrato que se hace de ella, pues ya tal. Es bueno, en ese sentido, sigue la línea del resto de personajes, ni más ni menos. Es también un ser que en la primera escena ya que te enseñan ya te resulta desagradable. Sí. O sea, aquí no se salva ni el apuntador prácticamente. Claro. Y después tienes el resto de personajes femeninos aparecen ya muertos. Me estoy acordando, Jordi, cuando hablamos de Incomónica, que decía que no le gustaba del todo el cómic porque no le caía bien el personaje, pues en este caso. Volviendo a lo de los personajes femeninos, pues eso. Después lo que te encuentras, la mayoría ya están muertos, cosa que en esta serie tiene su interés, porque a veces también vamos a conocer la historia después previa de esos personajes. Claro. Y bueno, así como saliéndose de esa tangente, y casi diría que es el único personaje así agradable que te encuentras en toda la serie, participando también de este mundo de hombres duros, es la dependienta del bar. Que obviamente también tiene sus secretitos y se irán desvelando en próximos volúmenes. Pero claro, es el personaje con el que más me he identificado en concreto en estos 2 tomos. Porque es la que tiene que estar soportando allí las mierdas de esta gente de cuando salen del trabajo, pues la mierda que le sale por la boca. Que yo siempre he pensado que el trabajo en un bar de este tipo es súper sacrificado. Porque tú te tienes que tragar todo y no decir ni mu. Y claro, pues allí tienes al típico personaje que lo único que hace es soltar racistadas del copón, súper obvias, los que son simplemente desagradables, los que intentan ligar contigo, los que van de listos, los que te tosen en la cara, en fin, todo. Sí. Y es el personaje un poco, al menos en el primer tomo, digamos, con el que se puede identificar el lector, creo yo. Yo esto que has dicho, o sea, por desgracia ocurre, porque sin que sea un antro como el que nos presentan aquí en el cómic, yo conozco a una chica que le estuvo dando la vara al típico borracho. Además era el típico borracho de estos que iban con traje y tal, que el tío, pues, qué sé, a lo mejor pues tenía un buen puesto, lo que fuera, no tengo ni idea. El tema es que le estuvo dando la vara y al final cogió y le puso dinero encima de la barra. No le soltó un puñetazo a ella, pues por el canto un duro. O sea... Claro, es que es un mundo muy Sí. Muy sacrificado. Y claro, tienes que tragar, pero tragas también hasta cierto punto, ¿sabes? Que es que ya te humillan. Pero bueno, ahora que has citado eso, es cierto que otro de los puntos fuertes de RIP
creo que son esos giros, porque como has dicho tú antes, hay cosas que, hostia, no te las esperas, ¿no? Y están muy bien llevadas realmente, no son giros de estos forzados que dices, hostia, no, o sea, te quedas luego como, pues me la habéis metido muy, muy bien doblada, muy bien doblada. Y luego, bueno, el tema es que obviamente RIP, el título, ya hemos dicho a qué se dedican, pero es que la muerte está presente constantemente, ¿no? O sea, no solo en su oficio, sino vemos muerte fuera del trabajo, ¿no? O sea, vemos morir a la gente fuera del trabajo realmente, porque cuando van a trabajar las personas ya están muertas, ¿no? Simplemente van a limpiar, pero ya avisamos que aquí hay muerte y hay escenas violentas, sí. Que a todo esto lo remarca mucho el cómic, esta es una profesión ficticia. Es una agencia que se dedica a, supuestamente son los familiares los que llaman cuando se quieren deshacer de los objetos de valor de algún familiar o quieren poner una subasta, etcétera, etcétera. Ellos se encargan de limpiar pues la casa, la habitación, porque hay un momento también que nos cuentan en el caso de una chica que simplemente muere de sobredosis en su habitación, sus padres no quieren que eso se sepa realmente y no quieren conservar nada de ella y solo quieren que se lleven todo de la habitación. Entonces, claro, también está un componente de clase a veces, en el sentido de que estos personajes a veces van a casas importantes y el mensaje que te da es desolador, porque es aquello de no puedes comprarlo todo con dinero. Porque de lo que te habla es en muchos casos de personas pues que mueren en soledad en sus casas y a lo mejor no las encuentran hasta dentro de 5 años. Entonces los cadáveres pues pueden estar en estados pues muy muy avanzados de descomposición. Sí, estoy leyendo aquí justo eso que comentabas, que claro, a mí me llamó la atención. En el cómic llaman a este tipo de cadáveres pegados. Y dicen que el grado de descomposición es tan avanzado que se le ha incrustado el pelo en el colchón y que, bueno, pues los gases internos han reventado, los cuerpos y la grasa se ha derramado y claro, pues imaginaos, ¿no? Lo que dice Jordi, si ya un muerto huele mal, pues cuando sucede esto llevan el cuerpo varios años ahí sin descubrir. Pues cuando llegan allí el olor es horrible, luego pues la de insectos que hay, que los insectos están presentes en todo momento en este cómic. Y bueno, pues lo que no son insectos, ¿no? Pues pueden aparecer ahí pues murciélagos, ratas, de todo, ¿no? Sí, ya decimos que además los insectos tienen un papel bastante importante. De hecho, el primer volumen abre con una definición de insecto en sus dos vertientes que describe muy bien al cómic, porque una es la del animal propiamente y otra la definición que utilizaríamos como insulto, por decirlo de alguna manera, hacia una persona. Entonces, claro, es que eso habla y describe a la mayoría de personajes que aquí te encuentras. La disección que hace sobre eso a lo largo del volumen es muy buena y todo lo que tiene que ver también con la soledad, la muerte, todos estos temas sobrevuelan, como decimos, todo el rato la historia y bueno, es de esas historias que desde luego no es yo no diría que llega a ser deprimente, porque por alguna extraña razón entra muy bien y es una historia que no es pausada, tiene muy buen ritmo, por lo tanto creo que eso hace que cuando acabes no entres en una depresión, pero tiene elementos para tener al menos cuidado con ella. Es decadente, ¿no? O sea, eso. Nos muestra una sociedad pues muy decadente. Quería añadir, hemos comentado ya, tú creo que lo has repetido en un par de ocasiones, que te ha gustado más el primer volumen que el segundo. Ya hemos dicho que al final aquí hay un denominador común y que bueno, que tenemos ese efecto Rashomon, que además en cada número vamos a tener un protagonista diferente, que pues será bien un compañero de trabajo o bien ya veremos si se animan a mostrarnos la historia de alguno de estos periféricos que
que vamos conociendo. Pero claro, el tema es que aunque son personajes asquerosetes, aunque son personajes que trabajan en el mismo curro y tal, es cierto que ya, como decía antes, con un par de pinceladas los han perfilado muy bien, ¿no? Entonces son personajes muy dispares en realidad, ¿no? Aunque tengan cosas en común. Entonces, claro, las historias que nos van a llegar, pues yo creo que lejos de ser repetitivas, nos van a seguir sorprendiendo seguramente. Porque, bueno, quizá la que menos ganas tengo es la del tío este. Sí, pero porque le veo muy, muy plano y muy, no sé qué me pueden contar de él que me interese, ¿no? Sobre todo por lo que tú decías, que en este segundo número, y mira que a mí me encantan las historias de mafias, pero claro, tiraba tanto de estereotipo que te sonaba todo un poquito a refrito, ¿no? Sobre el personaje hablo, no de la historia en cuestión. Pero bueno, hay personajes ahí que quiero ver. Por ejemplo, el de Ahmed, que es el protagonista del tercero, que es un poquito el diferente, no vamos a entrar en más detalle para no hacer spoilers. Pues quiero saber cómo entra, porque es el chico nuevo del trabajo. Y bueno, a ver cuál era la motivación de entrar allí. Sí, porque ese será un perfil muy diferente, eso está claro. Dentro de este mundillo, también te digo, pero sí. Y yo creo que será importante ver los próximos volúmenes porque ahí veremos realmente cómo funciona el juego. Porque claro, al final esto es como una especie de antología encubierta en la que cada una, aunque se ambienta en el mismo mundo, está protagonizada por distintos personajes y esto puede dar paso a distintos tipos de narraciones. Al final el tiempo que, por ejemplo, pasan los personajes haciendo su trabajo es el que menos espacio tiene en la obra. Todo tiene que ver con sus vidas, más allá de ello. Y eso puede dar mucho margen según cómo se utilicen los flashbacks, lo que nos quieran contar en cada caso. Ya vemos en el segundo, por ejemplo, que la historia se retrotrae mucho más allá que la primera, porque la primera lo único que conoces es un periodo muy concreto de la vida de Derrick. Pero claro, es que no sabemos si en próximos volúmenes la historia de Derrick puede alcanzar otro tipo de digamos, de estatus o revelársenos algo que no sabíamos. Porque claro, como este juego es así, además la gracia de Derrick en este caso es que era un personaje como muy, muy cáustico, muy, muy apagado. Maurice responde al perfil más de tipo duro, más de me he encontrado en una mala situación y tengo que lidiar con ello. Y bueno, Ahmed, como tú dices, en el tercer volumen, pues es un perfil muy distinto y a ver cómo se combina eso con el resto, cómo va evolucionando, porque claro, aquí están las historias de los personajes por sí mismos, pero después hay una historia que se va construyendo en general, que es casi lo más interesante. Sí, lo que te decía, el puzzle completo, ¿no? Al final eso, vamos dando vuelta a las fichas y a ver lo que viene siendo la historia Río esta que se está montando con los diferentes personajes, pues a ver cuál es el gran desenlace, porque claro, uno puede pensar, ¿no?, que con el tema del anillo, pues que cuando surge, ¿no?, el primer tomo, va a estar ahí el kit de la cuestión, ¿no?, que va a ser el eterno MacGuffin, pero acaba el primer número y dices, hostia, pues qué bien han jugado, ¿no? Sí. Sus cartas. Habrá que ver por cuántos ojetes más pasa ese anillo. Como el reloj de Pulp Fiction, ¿no? Sí. Bueno, cuidado que no sea esa la referencia, porque la verdad es que hay muchas referencias, como ya hemos dicho, a esa película, pero en general también hay muchas referencias cinematográficas. Algunas más directas, otras más veladas, pero tiene una potente influencia de ese mundo.
Y bueno, pues no sé, a ver, yo creo que ya queda claro para qué público va dirigido esto, ¿no? Pero Sí, para gente igual de trastornada que nosotros. De hecho, esto podríamos decir que ha sido un banco de pruebas para algo que ya comentamos que íbamos a hacer, Jordi, de cara al futuro, que se va a llamar Tramas Criminales, lo recordamos porque lo dije yo en su día. Y bueno, por aquí un poquito va a ir la cosa. Serán probablemente programas un poquito más elaborados, ¿no? Pero queremos indagar un poco en ese lado más oscuro de nuestra especie. Y serán más reales. Más reales, sí, sí. Para que os asustéis un poquito. ¿Cómo lo llaman ahora? True Crimes. Que se han puesto muy de moda y que la gente escucha como antes, pues las historias del terror en el campamento alrededor de la hoguera. Pues esos programillas así, para pasar un ratillo, un poquito entre acojonado y fascinado por los límites que puede llegar a traspasar el ser humano. Sí. Incluso en lo macabro hay creatividad, eso es curioso. Sí. Ahí hay imaginación a tope muchas veces. Al final vivimos en un mundo que tiene reglas y los que quieren infringirlas tienen que tirar de imaginación para infringirlas. Yo me imagino a Ed Gein dando su tarjeta de visita y pone decorador. El pobre Ed Gein, que por lo que tengo entendido, pues su fama no es para tanto, porque me parece que mató 3 o 4 personas, ¿sabes? Que es una mierda en el mundo de los asesinos en serie. Ya, pero la puesta en escena era lo suyo. La puesta en escena era inmejorable, ¿sabes? Pero es como esos actores que con una película que hacen le dan un Oscar y otros llevan toda la vida haciendo papelazos y ni lo huelen, ¿sabes? Sí, por lo mismo. Bueno, pues yo creo que podemos dejarlo aquí. Creo que la gente se habrá hecho una idea más o menos aproximada de la obra. De todas formas, Jordi, a mí sí que me gustaría que terminases, porque hablando de un manga que te ha venido a la mente a raíz de empezar a leer este. Bueno, sí, es cierto. La verdad es que la propuesta en este caso me ha recordado mucho a Ruten de Kaiji Nakagawa, que es una serie de 8 volúmenes que aquí ha publicado Norma Editorial y que, claro, era la historia de un chico, de un joven, que también tiene un pasado trágico que va descubriendo a lo largo de la historia y que trabaja, en este caso, para una empresa de limpieza de lugares en los que se haya dado algún cadáver. A partir de ahí, todo se complica el día que le asignan limpiar el escenario de un crimen, de un asesino en serie, que se hace llamar En. Y bueno, es un thriller psicológico que la verdad se sale bastante de lo habitual, incluso de los parámetros de asesinos en serie tipo Seven. Y la verdad es que, claro, con este elemento pues me recordaba mucho a Reed, aunque en este caso sí que estamos hablando de un empleo real, que también hace las mismas funciones de los personajes que aparecen en Reed, porque en este caso Taji, que es como se llama el protagonista de este manga, también se encarga de guardar los objetos de valor de los familiares, de adecentar el sitio, pero de lo que se encarga principalmente es, una vez digamos, se ha levantado el cadáver, limpiar la casa o el lugar del crimen en este caso. Por ejemplo, si los fluidos han traspasado el suelo y se han cargado el parquet, pues restaurarlo. Y la verdad es que es una lectura que disfruté bastante en su día. Me parece que también es un manga bastante recomendable. Y va en la misma línea. Si os gusta Reed, aquí no hay un elemento tan de género negro marcado. Como digo, es más thriller psicológico puro. El dibujo es peculiar. Con esto digo que podría ser mejor, pero también peor. Siempre hay margen para lo contrario. Pero se disfruta mucho y te lleva por caminos que no te esperas. Después es lo típico que cuando lleguéis al final diráis, pues joder, me ha flipado la cabeza o vaya puta mierda. Pero es que con este tipo de thrillers no hay término medio, eso ya lo sabéis.
Yo voy a confesar que antes de grabar este programa, Jordi me ha dicho para hacer un paralelo, porque en su momento leí Rutend y me gustó mucho, pero es que no, perdón, no la tenía lo suficientemente fresca como para poder hablar de ella. Sí que puedo decir que, ya digo, de los mangas que he leído pues en los últimos 5 años, vamos a decir así, yo que no leo muchos, pero voy como a tiro hecho, es de los que más me ha gustado. Y es cierto que pues el punto de partida puede ser similar a Reed, pero luego ya vais a ver que no tiene nada que ver, porque bueno, pues va más del tema de la investigación, del asesino en serie. Hablábamos antes de puestas en escena, pues el de N también, muy creativo. Eso me ha venido ahora el flash, Jordi, poniendo ahí los partes de los cuerpos, poniendo N con los brazos, las piernas y tal. Y yo también, vamos, si os gustan pues las historias rollo Seven, de asesinos en serie y así, la recomiendo, vamos, encarecidamente. Me gustó mucho, mucho. Y el final es de esos también que te deja pensando. Así que, guay. Pues mira, yo voy a aprovechar para hacer una recomendación también a ti, Sergio. Es un manga que empecé a leer hace poco, pero que ya lleva 5 volúmenes. Ya sé que no es Dragon Ball, con esos datos que me has dado. Vamos bien. No, porque va en esta línea que estamos comentando. Lo que pasa es que antes de recomendarlo he querido leer más sobre él, porque era una propuesta que, leído el primer tomo, tenía cosas que no me gustaban y que no sabía si iban a quedar ridículas al avanzar. Pero la verdad es que no, y entenderéis quizá cuando os diga de qué trata exactamente. La obra se llama The Killer Inside, que es de Hajime Inoue y Shota Ito, y nos habla es la historia de Eiji Urishima, que es un estudiante universitario que tiene un pasado truculento. Cuando digo esto, quiero decir que su pasado está relacionado con un asesino en serie. El caso es que él tiene desdoblamiento de personalidad, pero claro, cuando ya os digo esto, todos habréis leído historias o habréis visto películas donde esto pues se utiliza de aquella manera muchas veces y acaba siendo ridículo. Pues bien, yo creo que aquí los autores este elemento lo llevan muy bien y genera una tensión y unos giros que están muy, muy bien planteados. Esto dentro de una historia, obviamente, que es un thriller psicológico sórdido. Además, en este también hay mucha violencia, hay mucho sexo. Llevo los 5 volúmenes y la verdad es que al final me ha enganchado. Con el primero o segundo tenía mis dudas, porque es eso, no sabía cómo se iban a desarrollar ciertos aspectos, pero me parece muy recomendable y a tener en cuenta. Y es serie abierta, ¿no? O sea, llevan 5 y continúan. Sí, pero no iban a ser muchos. Me parece que es cerrada ya en Japón. Se han publicado de momento 6 y la serie completa serán 11. The Killer Inside. Pues aquí me lo apunto. Sí tiene buena pinta. Los elementos que has comentado... Vamos. Sí, las portadas son me resultan muy llamativas porque todas están cortadas por el mismo patrón, pero claro, con distintos personajes de la serie. Y entonces esta es una serie además de aquellas que tiene un cierto elemento alucinógeno en el sentido que no sabes muy bien de quién se puede fiar el protagonista. En este caso no se puede fiar ni siquiera de sí mismo, pero es que además el resto de personajes con los que se va cruzando, todos parecen ocultar algo y todos parecen querer manipularlo de alguna manera. ¿Pero la ves tramposilla o no? Hombre, es una serie que puede ser tramposa llegado a un punto, pero hasta donde yo he leído lo lleva bastante bien. Ahora, es lo que he dicho con Ruteng. Seguramente el último tomo tendrá una vuelta de tuerca final y ahí decidirás tú si eso te convence, no te convence o te parece una tomadura de pelo.
Pero yo ya digo, de momento la recomiendo, y además la recomiendo porque es una obra de la que no se está hablando mucho, y para aquellos que nos gustan los thrillers así de este tipo, la encuentro muy resultona. Además el dibujo, sin ser nada del otro mundo, está muy bien. Ahí he tomado nota de la recomendación, yo sí. Vale, pues ya me contarás. Y bueno, ahora creo que sí que podemos dejarlo aquí, porque como empezamos a hacer recomendaciones, que podríamos hacer un día un programa solo de hablar de thrillers psicológicos. Pero... Sí. En otra ocasión, para un tramas revueltas, por ejemplo. Pues nada, oyentes, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Adiós. Hasta aquí el programa de hoy de Tramas Resueltas, tu podcast de confianza sobre cultura freak, y cada día el de más gente. Recuerda que puedes apoyarnos dándole me gusta, compartiendo con tus bots y humanos favoritos y dejando un comentario. Nos vemos en el próximo programa.